Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, jueves 22 de mayo, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de lo que tiene que ver con la consagración del Tottenham en la Liga de Europa o la UEFA Europa League. También vamos a hablar de lo que tiene que ver con los resultados de la penúltima fecha del Sudamericano Sub-17 femenino, lo que tiene que ver con el anuncio que hizo ayer el presidente de la DIMAYOR, Carlos Mario Zuluaga, en cuanto al nuevo formato que para este año se adquirió de la Copa de Play DIMAYOR, y por supuesto para un invitado que tenemos para el día de hoy, que nos va a hablar sobre el libro de los 50 mejores equipos del fútbol colombiano, y ese invitado es un historiador y un investigador de la historia del fútbol colombiano. Como siempre, saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes estuvieron atentos en estos días que hemos hecho programa, donde la información futbolística no faltó, a pesar de que no tuvimos así partidos a la lata como acostumbramos a tener entre semana por Champions, Liga de Europa, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, una que otra jornada del Campeonato Colombiano, pero igual estamos hablando aquí de fútbol. Y entrando en materia, vamos a hablar de lo que va a ser hoy la convocatoria de Néstor Lorenzo para la selección colombiana de fútbol. Ayer habíamos sugerido algunos nombres, como el de Álvaro Angulo, que viene de un gran momento con el cuadro Independiente de Avellaneda, y también habíamos mencionado el nombre de el jugador Johan Romaña, también de excelente momento con San Lorenzo de Almagro. Todo parece indicar que Lorenzo tendría en cuenta estos nombres, de pronto por la presión mediática que se está ejerciendo tras los malos resultados o los flojos resultados presentados en los anteriores partidos de eliminatoria del pasado mes de marzo. Entonces, Lorenzo tiene todo el derecho a escoger los jugadores que él quiere, pero si va a llamar jugadores del campeonato colombiano, los tiene que poner a rodar, así sea durante un tiempecito o la mayor parte del tiempo contra Perú, y de pronto alguno que otro sumatorio de minutos en el partido en Buenos Aires frente a Argentina, porque valga la pena recordar que para el partido contra Perú no estará disponible Lucho Díaz por acumulación de cartulinas amarillas. Hoy Lorenzo debe escoger los mejores jugadores, los que anden en buen momento, y también considerando que Camilo Vargas queda definitivamente por fuera debido a que decidió operarse de la rodilla, decidió acudir al quirófano para tratarse un problema rotular que venía presentando desde hace varios meses, pero que no lo había podido considerar, pensando en que todavía estaba para moverse en las canchas. Bueno, ese es el tema de la convocatoria de Lorenzo, pero ojo, porque en cuanto a los siguientes nombres que habitualmente llama, tenemos que estar vigilantes. Si llama a Santiago Arias, si llama a Jerry Mina, si llama a James Rodríguez, con todo, y que la gente lo quiere, pero yo creo que ese llamado tiene que tener alguna condición, tiene que marcar diferencia en los dos partidos que vienen, y si no, chao, lo borramos. Y por cuanto a otros nombres, pues también estaremos pendientes del rendimiento, porque es que aquí uno tiene que hacer opiniones, y en mi caso yo hago opiniones sobre el rendimiento de cada uno y sobre el rendimiento colectivo. No hago opiniones sobre si me cae bien, me cae mal, si es el preferido, si es el que más la gente pide. No. Uno aquí no tiene que evaluar los jugadores únicamente por simpatía o por idolatría. No, tiene que evaluar los jugadores por rendimiento, y eso es lo que tengo que hacer de cara a la convocatoria de la selección colombiana. Vamos a ver mañana si Lorenzo acierta en algunos nombres, si se equivoca con algunos, y estaré vigilante para cualquier cosa que haga
contrario a lo que todos estábamos esperando o lo que la mayoría de los que opinamos sobre el tema Selección Colombia estemos opinando. Bueno, ese es el tema de la convocatoria que debe salir el día de hoy. Se rompen los paradigmas en la final de equipos de la Liga Premier Inglesa. El Tottenham se consagra por primera vez campeón de un torneo importante a nivel internacional. Ya había asomado en una final de Liga de Campeones de Europa en el año 2019 o en la temporada 2018-2019, final que se jugó en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, final inglesa entre el Tottenham y el Liverpool que dirigía Jürgen Klopp. Ese Liverpool, que era uno de los equipos superiores en esa temporada, logró imponerse al Tottenham, en donde en ese entonces estaba el colombiano Davinson Sánchez. Era el Tottenham dirigido por el argentino Mauricio Pochettino. Esta vez el cuadro del Tottenham, con jugadores que, como el caso de Cristian El Cuti Romero, es uno de los pocos referentes que hay, al igual que el delantero brasileño Richarlison, pero se hizo a la consagración del título porque fue mejor que un Manchester United que terminó la temporada de manera lastimosa, fuera de competiciones europeas en este momento, de acuerdo a cómo va en la tabla de posiciones de la Liga Premier Inglesa, fuera de todas las otras competiciones a nivel local. Y a nivel internacional había tenido un paso inadvertido por las fases anteriores de Liga de Europa. La semifinal que le ganó al Athletic de Bilbao, la ganó más con corazón, con garra, con malicia indígena que con buen juego, y sin embargo el Tottenham ayer los dejó en cintura, los dejó en evidencia, y la ciudad de Manchester se fue en blanco en cuanto a materia títulos. ¿Y por qué se fue en blanco en cuanto a materia títulos? Porque si el Manchester United no pudo ganar la Liga de Europa, tampoco el Manchester City ganó nada de importancia. Esa es la razón por la cual a estos dos equipos les cabe un sinfín de críticas, y uno de los más señalados de la debacle del Manchester United es el zaguero central Harry Maguire, que había hecho todo lo posible para que el Manchester United en algunos partidos perdiera partidos. Solo en la serie frente al Olympique de Lyon, si no estoy mal, en los cuartos de final de la Liga de Europa, Maguire apareció para ayudar a clasificar al equipo, pero el resto lo que hace es embarrarla y ayudar o a que su equipo quede eliminado o a que su equipo no gane nada de importancia. Bueno, eso fue lo que pasó en la final de UEFA Europa League, que consagra al Tottenham por primera vez en su historia. El equipo de los Spurs se consagra campeón de un torneo de importancia a nivel de UEFA. Y para rematar, lo que tiene que ver con el cambio de formato de la Copa de Play de Mayor, Copa de Play que se jugará a partir del mes de julio. Y esa Copa de Play de Mayor, por acá me cuentan que la Copa de Play se va a jugar paralelamente en las fechas en las cuales no se programan partidos correspondientes a los cuadrangulares semifinales, tanto del torneo de Play de Mayor como de la Liga de Play de Mayor. El cambio de formato consiste en que los equipos, todos los 36 van a participar, pero no comenzarán todos los 36. No, comienzan los equipos que quedaron eliminados de todo, los eliminados de cuadrangulares de la Liga de Play y los eliminados de cuadrangular del torneo de Play. Se van a mezclar entre ellos y van a armar diversos grupos para poder por lo menos ir sacando los equipos que van a clasificar directamente a los octavos de final, en donde los esperarán los equipos, son 16avos de final, porque son 8 de liga los que juegan cuadrangulares y 8 del torneo los que juegan cuadrangulares. Es decir, hay unos 16avos de final. Esos 8 de liga y de torneo que sí entraron a cuadrangulares esperarán a los ganadores de los grupos o a los ganadores de la primera serie, que es la que van a jugar los equipos que están o los equipos que
quedaron eliminados de todo en el campeonato colombiano. Bueno, si alguien tiene una explicación más concreta y más concisa del formato anunciado ayer por el presidente Carlos Mario Zuluaga, pues me lo harán saber por escrito o me lo harán saber mediante un audio. Pueden escribirme, pero de todas maneras espero que el formato de Copa Betplay para este año quede totalmente claro. En lo que estamos de acuerdo con el presidente es en el tema de la reducción de equipos en la Liga Betplay de Mayor. Yo creo que es pertinente que volvamos a los 18 equipos. Yo creo que es pertinente que se reduzca el número de participantes para poder dar un poquito más de salto de calidad, que es lo que se está pidiendo cada que se juega un partido o cada que se lanza una nueva edición del Campeonato Profesional de Fútbol de Colombia. Lo único que sí tengo que ser exigente con el presidente de la DIMAYOR es en el tema del descenso, que el descenso a final de año no se defina por el último de la tabla de reclasificación, sino por los promedios, que es lo que se viene dando. ¿Y por qué los promedios? Porque los promedios ayudan a que los equipos grandes así hayan tenido una mala campaña durante un año, los restantes años los salvan de caer a la segunda división. Es que el descenso no lo podemos remitir a solo un año malo y que ese año malo lo pague yéndose a la B. No, eso lo tiene que hacer el equipo que durante 3 años esté jugando mal, porque es que ¿cuál es la idea de los promedios? Tratar de evitar que alguno de los grandes caiga en la zona de alerta roja del descenso. Ya de esa zona medio está saliendo el Deportivo Cali, en esa zona durante algún tiempo, y en medio de una crisis administrativa tenaz cayó el América y por eso el cuadro escarlata duró 5 años en la B. Espero que ningún otro grande se vaya al estado de zona de alerta roja de los promedios del descenso, como le viene pasando al equipo azucarero, que espero se refaccione para bien en materia administrativa, en materia deportiva, y que se refaccione en materia económica y puedan pagarle los salarios que corresponden a los jugadores, bien sea los que van a continuar con el plantel para el próximo campeonato o los que se van del equipo azucarero. Más en cuanto a temas de fútbol, bueno, yo pienso que lo de Lucho Díaz, que lo comentamos el día de ayer, está más apuntalado a que permanezca en Merseyside, para que permanezca en Anfield, para que permanezca en Liverpool. Cualquier oferta que haga el Barcelona, así reciban inyección de dineros de los árabes como van a hacer con el equipo catalán. Cualquier inyección de dinero tendrán que invertirla mucho mejor, y si creen que van a ir por Lucho Díaz, pues en materia económica de pronto eso le representa al Barcelona una inversión por lo menos estable y una inversión más o menos decente acorde a la historia del equipo catalán. Pero en este momento Lucho Díaz no está para irse al Barcelona, no está para ser suplente de un joven en consagración como Lamine Yamal, y no está para ser suplente de el amigo Rafinha, a quien todos querían ver por fuera del equipo catalán en la época de Xavi Hernández como técnico del equipo culé, pero este técnico alemán Hansi Flick lo rescató, lo tiene de titular inamovible, y yo no creo que Lucho esté para quitarle el puesto. Bueno, esas son algunas observaciones. Bueno, y con relación a otros jugadores colombianos en el exterior, me parece bien que se tome una postura en cuanto al tema de James Rodríguez con León, que siga en el equipo mexicano. Tiene contrato vigente, porque desde hace varias semanas se decía, porque como a León le impusieron la sanción de no poder participar en el Mundial de Clubes, pues ahora que James Rodríguez juegue, así sea prestado durante ese campeonato al Pachuca, pero León sentó una posición y dijo, James Rodríguez continúa con nosotros para el campeonato que sigue, el Apertura MX de el segundo semestre de este año. Y sobre colombianos en el exterior, también hay que reconocer lo que la prensa inglesa está comentando acerca de Daniel Muñoz, uno de los mejores jugadores escogidos en los 11 ideales de los observadores
en la Liga Premier Inglesa, entre ellos el exjugador Gary Neville, que en la votación que él dio, escogió al jugador colombiano en el 11 ideal. Bueno, eso en cuanto a los nuestros en el exterior. Y en cuanto a fútbol internacional, la FIFA estudiaría en cuanto a lo que tiene que ver con la llegada de públicos de diferentes países hacia los Estados Unidos para el Campeonato Mundial del 2026, sobre todo en el tema de aficionados colombianos, estarían exigiendo no solamente visas, sino documentación para certificar que residen en Estados Unidos y para certificar que se encuentran laborando en ese país. Bueno, esos son los temas que tengo para desarrollar. Vamos a hacer la pausa institucional y al regreso hablaremos de lo que transcurra del Campeonato Sudamericano Sub-17 femenino y vamos con el invitado porque es necesario que lo escuchen y es necesario que todos le pongamos cuidado a una entrevista que es muy importante, pero importante para que todos se convenzan que hay gente que se esmera en trabajar por ahondar en investigar la historia del fútbol colombiano. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Pasemos entonces a entregar los resultados de la penúltima jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-17, donde la selección colombiana, cabe la pena recordar, consiguió su clasificación hacia el próximo Campeonato Mundial Femenino Sub-17 que se realizará en Marruecos. Los resultados presentados el día de ayer fueron los siguientes. Paraguay le ganó 1-0 a Colombia, Perú cayó goleado 4-1 a manos de Ecuador y Brasil empató a 2 tantos con el equipo chileno. Los partidos siguientes que van a desarrollarse del Sudamericano Sub-17 femenino quedarán todos programados para el día sábado 24 de mayo. Colombia enfrentará a Brasil, Perú enfrentará a Chile y Ecuador se las verá con el equipo de Paraguay. La tabla de posiciones del hexagonal final queda de la siguiente manera. Paraguay es el líder, tiene 8 puntos. Segundo es el equipo de Ecuador con 8 puntos. Ambos ya están clasificados hacia el Campeonato Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, lo mismo que Colombia, que tiene 7 puntos. Cuarto es la selección de Brasil, que tiene 6 puntos, pero Brasil necesita asegurar el cupo. Chile se quedó por fuera con 2 puntos y Perú es el último con ningún punto. ¿Esto qué quiere decir? Que Chile deberá ganar para quitarle el cupo a Brasil. Bueno, ya no le alcanza al equipo chileno, tomando en cuenta que se enfrenta en partido de eliminados al equipo peruano, Colombia y Brasil. Brasil por asegurar el cupo y Colombia por tratar de conseguir el título, y Paraguay, que tiene 8 puntos, enfrentará al equipo ecuatoriano. Son los opcionados al título, y Colombia siempre y cuando le gane su partida a Brasil y siempre y cuando entre Paraguay y Ecuador haya empate. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el Sudamericano Sub-17 femenino. Para rematar este programa el día de hoy, nuestro invitado es nada más y nada menos que Felipe Valderrama, uno de los investigadores e historiadores del fútbol colombiano, uno de los colaboradores de algunos de los libros escritos por Mauricio Silva Guzmán. Colaboró en la investigación para la producción del libro del 5-0 que se lanzó en el año 2013, y recientemente lanzaron Mauricio y Felipe en conjunto el libro de los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano, no los mejores equipos que integraron la selección colombiana de fútbol. Bueno, hay historias
muy particulares, hay discusiones en cuanto a equipos que fueron los mejores pero nunca lograron un título, hay discusión en cuanto a equipos que llegaron a ganar títulos sin jugar de la manera como uno quisiera jugar, pero bueno, esos son temas más subjetivos que son materia de polémica cada día en el fútbol colombiano, pero igual un muy buen material lograron recopilar don Mauricio Silva, que es uno de los periodistas escritores del fútbol en Colombia y en el mundo, y Felipe Valderrama, que está haciendo el rol de investigador y de historiador en lo que tiene que ver con algunos de los equipos que le ha tocado indagar a través de documentos, a través de videos, recortes de artículos de periódicos, fragmentos de noticieros de televisión, fragmentos de programas radiales, bueno, en fin, todos los materiales que él haya podido tener en la mano, pero lo importante es que él mismo nos cuente cómo logró hacer la investigación para la producción del libro. Después de la entrevista de Felipe Valderrama, los esperaremos para la despedida final. Aquí está a continuación nuestro invitado el día de hoy. Bueno, cabe la pena recordar que la entrevista está en dos formatos. La del formato que ustedes van a escuchar, el audio, es un formato completo, pero la entrevista en formato video está editada y se publicará en este mismo canal de Fútbol AM Sports, en otro clip que les vamos a compartir a todos ustedes con muchísimo gusto. Pero entonces escuchemos a Felipe Valderrama y luego la despedida final. Estamos aquí con Felipe Valderrama, historiador e investigador del fútbol. Ha colaborado en varios libros escritos por Mauricio Silva Guzmán y por otros autores acerca de la historia del fútbol. Colaboró en la edición del libro del 5-0, publicado en el 2013, y ahora está colaborando en el libro de los 50 mejores equipos del fútbol colombiano, que recientemente se sacó y que se promocionó en la pasada Feria del Libro. Felipe, primero que todo, un saludo especial y cuénteme cómo está. Bueno, muchas gracias por la invitación y bien, felices con todo lo que fue la Feria del Libro. Bueno, ¿cuántos asistentes al panel o al evento donde ustedes estuvieron? Bueno, primero hubo uno de Mauricio Silva con Nicolás Samper, que fue el espectador. Yo creo que ese evento tuvo, pongámosle que unas 50 personas. Y el de nosotros, que fue una charla con Tito Puchetti, que fue el último día de la feria, le pongo también que unas 50, 60 personas asistieron al conversatorio. ¿Cómo lo convenció Mauricio Silva Guzmán para la producción del libro? ¿De qué forma lo contactó? Bueno, yo conozco a Mauricio Silva hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, por un amigo en común. Una persona en común, él necesitaba a alguien que le ayudara para la investigación del 5-0, simplemente algo no tan profundo, simplemente como revisar unos periódicos. Yo me le apunté, yo estaba todavía estudiando y ahí empecé a trabajar con él. Luego hicimos el libro de Millonarios Me Enamoré, donde yo fui coautor. Luego hicimos El Mejor Equipo del Mundo, que fue hace 2 años. Primero fue el libro y luego el documental, y ahorita que acabamos de lanzar de los 50 mejores equipos en la historia del fútbol profesional colombiano. Entonces ya llevamos varios años yo aprendiendo de él y cada vez más involucrado en sus proyectos. ¿Bajo qué criterios se basó la investigación histórica sobre los equipos colombianos elegidos para este libro que recién se lanzó? Bueno, lo primero que hay que decir es que Mauricio y yo no fuimos los que escogimos los equipos. Nosotros contactamos a 50 periodistas del país, 50 periodistas deportivos de todas las edades, de todas las regiones. Hicimos una encuesta y con el voto de ellos fue que salió la lista de los 50 mejores equipos. Obviamente había algunos que sabíamos que sí o sí iban a estar. Más de 35 equipos tuvieron más de 40 votos. Son equipos inobjetables en la historia del fútbol colombiano. Y pues nosotros lo que contamos de cada equipo es su nacimiento, ese equipo específico, cómo empezó a formarse, de dónde llegó el técnico,
el tiempo que duró, porque hay equipos que duraron simplemente 6 meses buenos y hay otros que son, por ejemplo, el América de los 80 son 5 años, 6 años. Entonces es contar su nacimiento, lo que ganaron, lo que obtuvieron, el legado que dejaron y finalmente cómo ese equipo se terminó. Obviamente no el club sino el equipo, porque vendieron jugadores, porque se fue el técnico, porque el equipo cayó en crisis, todas esas razones contamos de cada uno de los equipos. Bueno, ¿qué periodistas reconocidos ha consultado para poder realizar la investigación que usted mismo hizo para la producción del libro de Mauricio Silva? Bueno, pues de los que votaron, pues no, es que están todos los 50 son muy reconocidos. Si hablamos de la vieja escuela, está Hernán Peláez, Iván Mejía votó, Carlos Antonio votó, César Augusto, Esteban Jaramillo, Esperanza Palacio, Claudia Elena Hernández. Ya un poco más para acá pues está Andrea Guerrero, Liche Durán, Nicolás Samper, Antonio Casale, Alejandro Pino. Bueno, mejor dicho es que afortunadamente todos nos colaboraron, periodistas de la costa como Will Quesada, todos ellos nos ayudaron con su voto y la investigación más en cuanto a cada equipo fue tema de periódicos, de revistas. También hablamos con algunos jugadores de ciertos equipos, algunos técnicos. Bueno, atacamos todos los frentes, como se dice. ¿Cuál fue la metodología empleada para que cada periodista, según su criterio, escogiera los mejores equipos del fútbol colombiano? Pues obviamente eso es algo muy subjetivo, ¿no? Lo que cada uno del fútbol de una manera, entonces básicamente los criterios eran por los jugadores que tenía ese equipo, es decir, la nómina, por los títulos que consiguió, aunque hay equipos que están ahí que no consiguieron títulos, por el legado que dejaron, hay equipos que dejan un legado así no ganen títulos, y por lo que perduraron en el tiempo o el recuerdo, o porque hicieron una gran hazaña. Puede ser un equipo que no tenía una gran nómina, pero hizo una gran hazaña. Entonces ahí cada periodista encontraba un balance. Para algunos es más importante los títulos, para otros es más importante la forma de jugar, para otro bueno. Pero creo que salió una lista muy buena y básicamente donde hay discusión pueden ser en 8 o 7 equipos que entraban y salían en las votaciones, pero hay un consenso en 40 o más clubes. Bueno, según criterio de algunos observadores, la escogencia se hizo basada en los números que dejaron las campañas o de acuerdo a lo que cada periodista emitía en su concepto. No, como dije anteriormente, ni Mauricio ni yo votamos. Eso fue simplemente el voto de los periodistas. Lo que nos arrojó el resultado, nosotros investigamos cada equipo. Y pues cada periodista tiene su criterio. Si uno ve, por ejemplo, los de más años recuerdan más equipos o saben más de equipos del Dorado, de los 60, de pronto las nuevas generaciones le dan relevancia al título del Bucaramanga y el Pereira, que son grandes hazañas. Entonces por eso fue chévere esa combinación de generaciones, de regiones, de géneros para llegar a esa lista. Bueno, volviendo al tema de los periodistas que votaron en la escogencia de los equipos, deme una lista de los que son narradores, de los que son comentaristas y de los que trabajan en prensa escrita, uno por uno según el género periodístico que estén o en el que se desenvuelvan. Bueno, pues difícil porque acordarme de los 50, pero digamos que narradores, pues Eduardo Luis fue uno de los que votó, que es narrador. Tito Puchetti, que es narrador, fue uno de los que votó. La mayoría obviamente son comentaristas o panelistas de programas como los que mencioné anteriormente, ahí de Win, de ESPN. Hay otros que incluso ya están retirados, como Iván Mejía. Hay otros que son historiadores como Tobías Carvajal de Cali, que es una persona que tiene un archivo impresionante. Y bueno, otros que trabajan en radio, Guillermo Arango, que también trabaja en Win y en RCN, Sebastián Heredia de RCN Radio.
Es que acordarme de los 50 pues es complicado, pero claro, casi todos son de diferentes ámbitos de televisión, de radio, narradores, reporteros, panelistas, comentaristas, de todos, de todo hay. En caso de haber sido pertinente consultar con otras personas, ¿a qué tipo de personas escogería entre exjugadores y entrenadores? Al menos en cuanto a nombres. ¿Para que hubieran votado? Sí. Bueno, a veces es difícil los jugadores porque obviamente a veces los jugadores no conocen de historia del pasado, los futbolistas, sino el futbolista es importante para la época que vivieron. Si es un futbolista de los 90, pues chévere porque enfrentó a varios equipos de los 90, de los 80, o técnicos que tienen una gran trayectoria. Yo creo que un técnico que puede hablar mucho, obviamente es Julio Comesaña, porque Julio Comesaña lleva dirigiendo, aparte de que jugó desde el 70, dirigió desde los 80 y ha pasado por varias generaciones. Él sería, por ejemplo, un indicado porque enfrentó y dirigió a varios equipos. Julio Comesaña sería un técnico importante. Pues el más indicado hubiera sido Gabriel Ochoa Uribe, pero pues ya no está, ya murió. Ese pues es el técnico más importante en la historia de la liga colombiana. Entonces creo que esos jugadores, de pronto como el Pío Valderrama, Leonel Álvarez, que jugaron bastante tiempo en Colombia, podrían haber sido otros que uno consultaría, pero creo que el futbolista está un poco más sesgado y por eso nos remitimos a periodistas para la votación. Los futbolistas es más para que nos cuenten la anécdota de ese equipo, un cuento bueno, cómo se paraba ese equipo, qué les decía el técnico. Para eso es más que consultamos los futbolistas. ¿Considera que la elección de los equipos fue la adecuada para producir el libro escrito por Mauricio Silva? Pues obviamente yo unos 3, 4 equipos, de pronto en mi opinión yo no los hubiera metido, y hubiera metido otros, pero es una discusión en todo lo del fútbol, siempre va a haber polémica. Por ejemplo, el Millonarios de pronto de Russo del 2017, que yo creo que la gente lo votó porque ganó el título en un clásico, y ganar un clásico es importantísimo, o el de Gamero del 2000, de la era Gamero, también quedó y es uno de los que más ha tenido discusión, pero yo creo que la gente a esos dos equipos los metió más por que fue una final contra Santa Fe y otra contra Nacional, y eso deja pues un legado grandísimo. Faltó, por ejemplo, el Bucaramanga del 60 de Montanini, es uno de los equipos que, por ejemplo, hubiera podido estar. También Weimar Muñoz nos habló del Cúcuta del 64. También otros dijeron el Once Caldas de Maturana del 86, el Santa Fe del 83-84 es otro equipo que tampoco quedó y algunos lo nombraron. El Unión Magdalena del 89 también alguien por ahí votó. Bueno, hay unos equipos que hay discusión y por eso es bueno, porque en la última página del libro ustedes van a poder escanear un código QR donde ustedes ven por quién votó Hernán Peláez, y ahí les sale por los 50 de Hernán Peláez, por quién votó cualquier periodista, ahí está Carolina Jaramillo, entonces ahí está por quién votó ella. Y bueno, y al final también de ese archivo PDF están todos los equipos, así hubieran tenido un voto, está la lista de todos los que tuvieron así fuera un voto, y por eso es interesante verlo. ¿Hubo necesidad de hacer estudio de caso para definir los perfiles de los equipos escogidos? ¿Estudio de caso a qué se refiere? Estudio de caso, o sea, mira como más o menos la preferencia o los porqués se escogen esos equipos, con base a qué criterio. Claro, porque futbolístico, sobre todo. Claro, porque nosotros, como le conté, son 50 crónicas, cada equipo tiene su crónica, obviamente hay unos más cortos que otros, pero claro, nosotros, todos los 50 tienen su merecimiento para estar ahí, y perfectamente en el libro describimos por qué está ahí, por qué fue lo que dejó ese equipo para que lo hubieran votado. Claro que sí, eso lo describimos.
Si tuviera que elegir un 11 ideal de toda la historia del fútbol colombiano, ¿cuál sería su alineación de acuerdo a lo que ustedes investigaron en esos votos? Bueno, voy a hacer uno combinando jugadores de varios equipos y varias épocas, porque yo siempre creo que es injusto hacer un 11 ideal porque siempre se va a quedar uno por fuera. Entonces hagamos como un mix de varias épocas y de varios equipos. Puede ser en el arco, pongámosle Falcioni, pongamos lateral derecho Arturo Segovia, pongamos de centrales, puede ser una Mosca Caicedo con, a ver, ¿qué otro central? Una Mosca Caicedo, pongámosle con Raúl Pini, lateral izquierdo. Puede ser Bolaño, el papá de Jorge, que acaba de morir, pero el papá que jugaba de lateral izquierdo. Volantes de marca, pongamos un Leonel Álvarez y pongamos ahí también en primera línea a Freddy Rincón. Juguemos con dos volantes de armado, puede ser Alfonso Cañón y el Pibe Valderrama. Y yo sí creo que en la delantera, desde mi punto de vista, hay cero discusión y tiene que estar Willington Ortiz y Alfredo Di Stéfano. Creo que son los delanteros más grandes que han jugado en Colombia. La última pregunta para cerrar. ¿Cuál es la base fundamental para que personas como usted hagan un trabajo exhaustivo de investigación en toda la historia del fútbol colombiano? La pasión. Eso es la pasión que siento desde que era niño por leer, por ver documentales de historia, por escarbar periódicos, revistas, preguntar por un lado, tener ese olfato para saber dónde preguntar, porque el investigador o el historiador no es el que se las sabe todas, es el que sabe y el que sabe a quién preguntarle y dónde encontrar las cosas. Entonces yo creo que la paciencia también, porque revisar hoja por hoja de periódicos, revistas, no es fácil. Entonces yo creo que todos esos condimentos que se resumen en la pasión por conocer la historia del fútbol. Muchas gracias, Felipe, por su atención, y hagamos extensión una invitación para que todos los que quieran saber de historia del fútbol pues se animen a comprar este libro o a adquirirlo. Claro que sí, los invito a comprar el libro Los 50 mejores equipos en la historia del fútbol colombiano, donde ustedes van a poder ver la evolución del fútbol de nuestro país, y además tiene un archivo fotográfico impresionante, más de 250 fotos a color, portadas de revistas, la graficación de las alineaciones, cómo separar todo equipo, todos los equipos. En la última parte hay una sección de récords y anti-récords del fútbol colombiano. Bueno, todo el resumen está ahí, los invito a que lo compren. Bueno, después de escuchar esta amena entrevista con Felipe Valderrama, nosotros nos vamos despidiendo. Este fue su programa Fútbol MR Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien. Esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hacer el previo de lo que será la última jornada de la Liga de Play Mayor, la definición de los canales de televisión o los cableoperadores por los cuales podrán ver los partidos del campeonato colombiano, y también lo que tiene que ver con el último viernes de recomendados del primer semestre del 2025, y todo lo que tiene que ver con noticias y temas de opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. A todos ustedes, mil y mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos volveremos a reencontrar el día de mañana. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.